Bueno, ahí estamos, ya saliendo en vivo por Facebook. Buenas tardes para todas, para todos los que están del otro lado, ahí prestos a escuchar, a mirar esto que es la presentación del libro Lógica y Razón del Control Social de Geraldina Pereira. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí acompañándonos. Les contamos que esta presentación está dentro de un ciclo que hicimos desde la editorial en el mes de junio para celebrar el Día del Escritor y el Día del Libro, también el Día del Editor. Tuvimos así como varios hechos que quisimos tomar como excusa, si se quiere, para poder encontrarnos con autores y autoras de nuestra editorial y poder presentarles a todos ustedes estos libros que hemos venido presentando durante el mes de junio. Bueno, hoy le toca finalmente a, como les decía, Lógica y Razón del Control Social, cuya autora es Geraldina Pereira, y quienes nos están acompañando, con quienes vamos a conversar un poco acerca de este libro. Les contamos a la gente que nos escucha y que nos ve que pueden hacer sus comentarios y sus preguntas a través del Facebook, donde estamos saliendo en vivo, y hacia el final de la presentación vamos a ir pasándoles a los presentadores y a Geraldina estos comentarios o estas preguntas que haya para seguir la charla también. Bien, entonces paso a presentarlos, los voy a presentar un poco en el orden en que va a hablar cada uno. Y bueno, también a ellos darles la bienvenida y agradecerles por estar acá acompañándonos. Carlos Cabrera, profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, maestrando en Política y Administración de la Educación por la UNTREF, con trayectoria profesional en el Instituto Superior de Formación Docente número 39 de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Carlos. La licenciada Hola. Fabiana D'Alessandro, trabajadora social, docente del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 77 de la provincia de Buenos Aires, especialista en gestión de políticas públicas, a cargo del equipo de abordaje territorial de la región sanitaria quinta del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, del programa Detectar y Vacunación COVID-19. Bienvenida, Fabiana. También nos acompaña Cecilia Molosu Brandán, estudiante de Trabajo Social en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 77, también de la provincia de Buenos Aires, y estudiante de biodanza. Y bueno, finalmente, por supuesto, la autora, Geraldina Pereira. Ella es trabajadora social, egresada del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 77, con formación pedagógica por el Instituto Superior de Formación Docente número 39, ambos de la provincia de Buenos Aires, diplomada en Derechos Económicos, Sociales y Culturales por la Universidad Nacional de Catamarca, maestranda en Educación por la Universidad de San Martín. Actualmente su desempeño profesional es como miembro de equipos de orientación escolar en nivel primario y secundario y equipo de orientación a estudiantes del Centro Universitario de Vicente López, formadora de educación sexual integral y creadora de ESI en redes. Así que bueno, bienvenidas y bienvenidos, Carlos, a cada uno de ustedes. Le cedo la palabra a Carlos, que va a iniciar con esta presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Laura por la presentación. Si escuchan un perrito de fondo, es mi perro que justo en este momento decidió también aparecer en la presentación. Bueno, como comentaba Laura, no voy a volver a hablar de mi vasta o poca o corta trayectoria profesional, sino que más que nada centrarnos un poquito en cómo surgió esta idea con Geraldine. eh, Allá por 2000, ya el tema de las fechas mías, yo estoy en el Yo, 2000. yo diría que 2018, 2019, ¿viste? Porque empezamos un Sí, poquito más tarde. claro, aparte de la pandemia, como que a todos el tema de los tiempos nos fue corriendo, bueno, por allá, por eso empezamos a trabajar juntos. Yo iba a trabajar porque si bien estaba del lado del formador, porque fui profesor de ella, siempre veo la relación entre estudiante y docente como un equipo, como un trabajo. Y ella me comentó esto que estaba queriendo hacer, y es raro que un estudiante en formación te diga, bueno, quiero publicar o quiero tener esta idea cuando se está formando. Y como hablábamos con ella en ese momento, yo le dije, bueno, que está muy bueno hacerlo, que la idea es espectacular, aparte ahora vamos a hablar un poquitito de las ideas del libro, pero justamente toca ciertos contenidos que no es muy habitual verlos en la literatura popular.
¿sí? Y entonces, bueno, ella me comentó, hablamos, y ahí es como que mi impronta sería esta parte de pensar un poco el sistema educativo, qué lugar le da el sistema educativo a esta idea de control social. El libro en general nos trae sobre la mesa aquellas ideas que nos remontaba a Foucault, Bourdieu, Bowles y Ginte, que son distintos autores de la época, que no vamos a estar ahondando mucho en la literatura, sino que son de la época, y que justamente vienen a plantear esta idea de las lógicas de control, ¿sí? Unas lógicas de control que uno puede decir el control como, si yo les digo algo de control, en general uno piensa en la familia, ¿no? En la autoridad de los padres hacia nosotros, a veces en los matrimonios, en quién tiene el control o no. En general nosotros gira el control alrededor nuestro. Y esto es lo que intenta justamente el libro atravesar y poner en tela de juicio. Yo lo que voy a hablar es que justamente este control puede ser implícito o explícito, es decir, que nosotros lo podemos ver a veces o no. Puede ser tanto corporal y como mental, es la idea de este control que aparece en cada uno de nosotros. Y ahí es en donde comienza a jugar un poco el acto de educar, ¿sí? O sea, porque la educación y la escuela aparecen como grandes instituciones de control social o de lógicas de control. Distintos autores, y en principal a lo que yo quiero abarcar, es decir, bueno, tanto la educación como la escuela giran en torno a esta gran división del sujeto en mente y cuerpo, ¿no? Si bien nosotros decimos, bueno, el sujeto es un sujeto entero que tiene tanta, obviamente tiene capacidad de razonamiento y a su vez tiene un cuerpo. Bueno, durante mucho tiempo esto se pensaba de manera escindida, separada, mente y cuerpo. Y es allí en donde van a aparecer estas lógicas de control, eh, más pensado desde la mente para poder formarlo a través de la educación, y la escuela donde iba a formar el cuerpo. ¿Sí? Hay que dejar en claro que la educación y escuela son dos cosas diferentes. ¿Sí? El acto de educar o la escolaridad, que es en donde la mayoría, todo el mundo conoce, aparece como un control más de la mente, y ahora la escuela va a intentar controlar el cuerpo. Ahora vamos a decir por qué, ¿no? En el caso de la educación, y cuando quiero comentar, y estoy hablando más que nada con este acto de controlar la mente, gira en torno a qué es o cómo vamos a educar a estos sujetos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que los chicos aprendan o para qué lo aprendan? ¿Sí? Todas estas ideas obviamente fueron cambiando a lo largo del tiempo y van a aparecer fuertemente con el modernismo. El modernismo es un corte histórico en el cual nosotros nos paramos como pedagogos o como docentes para poder pensar las distintas estructuras que hoy en día aparecen y que son contemporáneas a nosotros, ¿no? Entonces aparece en la época del modernismo, allá cuando, imagínense lo viejo, ¿no? Que estoy planteando, que es cuando recién estaban surgiendo los estados-nación, cuando recién nos construíamos como nación, en Argentina. O sea, cuando se comienza a plantear un Estado-nación en Argentina, y que se necesita un sistema educativo para poder justamente construir nación, o mejor dicho, para unificar las miradas y los puntos de vista de todos, es que aparece esta primera lógica de control, que va a ser un control de la mente para poder construir, valga la redundancia, una identidad nacional, ¿sí? Ejemplos varios, y es en donde aparece la escuela y este control corporal, que van a ser a través de las distintas fechas patrias, ¿sí? O distintas estructuras materiales que aparecen en la escuela, por ejemplo, los delantales, ¿sí? Las carapelas y distintas cosas que van a aparecer para poder construir una lógica y poder controlar los cuerpos que hasta ese momento no tenían una idea de cómo era el paso por una escuela, ¿sí? Recuerden que estamos planteando una idea en la cual teníamos muy pocos sujetos civilizados, que lo vamos a poner entre comillas, y otros, gran cantidad, que eran sujetos que estaban en nuestras tierras, ¿sí? Para eso yo siempre recomiendo que puedan leer el Martín Fierro, que es un gran libro, que si bien tiene sus años, es un libro que justamente intenta plantear cómo es esta lucha entre los criollos, ¿sí? Y los pueblos originarios, y cómo hay un aniquilamiento de los pueblos originarios, y cómo se construye esta idea de nación en relación a
esto que queremos decir con la lógica de control. Y entonces ahí aparece esta idea de la lógica de control, y este concepto que Geraldina comenta en el libro, que es la idea de normalidad. ¿Sí? La idea de normalidad. ¿Cómo se construye esta modernidad? ¿Qué entendemos por modernidad? Bueno, nosotros nunca nos preguntamos, sino que nosotros ya tenemos algo preestablecido como normal. ¿Sí? Para nosotros es normal tal y tal cosa. Lo otro, lo que se escapa de nuestra normalidad, ya lo ponemos en algo que está por afuera de la misma. ¿Sí? La idea de lo que intenta plantear el libro es justamente poder demostrar o poder poner en jaque esa idea de normalidad en relación a los sujetos que están privados de la libertad. En general, obviamente, de todos los que atraviesan la lógica de control, pero hay específicamente una centralidad en lo que serían las cárceles y obviamente las personas que están encerrados en esos lugares, ¿no? Y ahí es en donde uno entonces puede plantear la normalidad y la desnormalidad, por así decirlo, pero decir, bueno, ¿qué pasa con la normalidad? ¿Sí? ¿Qué es normal y qué no lo es normal? Para nosotros hoy en día esto no hubiese sido lo normal. Para nosotros lo normal, si hubiéramos estado sin la pandemia de por medio, era irnos a sentar en algún espacio físico y estar hablando con X cantidad de auditorio. Ahora lo normal es hacer las charlas por esto lado. Entonces, así hay distintos ejemplos para poder pensar la idea de normalidad. Y para poder ejemplificar yo, y para ir cerrando, porque también no podemos estar tanto tiempo hablando, les quiero mostrar, ahí se ve, vamos a poner en pantalla grande, si se me conecta. Yo les traje dos poesías, que con esto vamos a abrir también un poco a que mis compañeras podamos debatir un poquito. Una es Ciudad Panóptica, ¿sí? Que es de César González. César González, yo para más o menos comentarles, es un poeta, también es escritor, ex convicto, ¿sí? Que nace en la villa Garrote, no me acuerdo el número, pero es la villa Garrote. Y bueno, toda su vida él obviamente tuvo una vida bastante difícil, que lo lleva a delinquir, pero dentro de la cárcel descubre un pasatiempo que ya lo venía desarrollando de chico, pero con distintas trabas sociales hicieron que, bueno, no pueda seguir por ese camino. Y aparecen este tipo de poesías, una de Ciudad Panóptica, tiene muchísimas poesías que ustedes si lo googlean lo van a poder encontrar, y la verdad que es un exponente bastante fuerte en lo que tiene en lo que respecta a los poemas villeros, como se les dicen. También expuso en una charla TED, es un referente de la poesía del conurbano bonaerense. No la vamos a leer porque se nos va a llevar un tiempito, pero la idea era para que ustedes puedan ver cómo también escapa esto de la normalidad, porque si yo les digo César González, así a secas, pasa como cualquier otro poeta. ¿Sí? Y también la poesía de Josué Marcos Belmonte, o Ioshua, es otro poeta del conurbano bonaerense, poeta también que pasó por las cárceles en el 2002, 2003, diferente al caso de Camilo, porque a él lo meten preso por estar en la manifestación por los derechos igualitarios de la comunidad LGBT. Y bueno, ingresa a la cárcel, está 2 años por eso, después sale y comienza también a construir este paso por la poesía y por la escritura literaria, como una manera de escape de lo que estaba viviendo. Él falleció justamente a principios de este año, pero me parecía importante traerlo porque son dos poetas que tienen mucho peso en la poesía literaria popular, villera, del urbano bonaerense, y que construyen una mirada más allá de la normalidad y de la estereotipia que te ponen cuando ingresas a las cárceles. ¿Sí? Bueno, me parece que va a continuar Fabián. Bueno, buenas tardes. Bueno, nada, es un placer para mí estar acá y ver corporizado, digamos, este libro, porque, bueno, por ahí para los que no saben, Geraldina aprobó su tecnicatura en trabajo social
con el trabajo, con un trabajo final como corresponde, digamos, para poder recibirse, y ese trabajo que ella presentó estaba en torno a esta temática que hoy nos convoca. La verdad que cuando leí su trabajo de investigación inicial, que tenía que ver con este tema, que hablaba de la problemática en las cárceles, que hablaba de su experiencia en ellas, y ya tomaba el tema del control, la verdad que en ese momento me pareció como muy interesante la temática, y además tenía un nivel de despliegue tan importante que en ese momento fue un placer para mí acompañarla y leerla. Siempre es un placer acompañar a los alumnos, pero recuerdo que esa supervisión fue particularmente placentera, y ahora que leo su libro se repite esta sensación, porque ella va llevando a hacer análisis distintos, y a mí como trabajadora social, ya recibida, ya formada, me facilitó la remirada de una manera muy dinámica, y repensar nuevamente distintas cuestiones que a veces uno las busca por distintas fuentes, y acá estaban muy ordenadas, muy puestas a, digamos, a disposición nuestra, y a mí me abrió como la posibilidad de hacer como un soliloquio con ella, y bueno, y seguir repensando cosas. Algo que, digamos, revaloro y por ahí pongo, digamos, en valor, que es esta incentivación que deberíamos seguir cultivando los que venimos de las ciencias sociales y los trabajadores sociales, en relación a poder escribir estas cosas y ayudarnos mutuamente a crecer a partir de estas situaciones. Entonces, bueno, la felicito personalmente por lo que hizo, y después como trabajadora social también, porque es como ese nicho que nos va quedando de los trabajadores sociales, que a veces nos cuesta sentarnos a escribir, a poner en palabras, a repensar. Trabajamos mucho con nuestro cuerpo y con la acción, y la verdad que lo que ejecutamos sabemos que necesariamente tiene que pasar por un periodo de enriquecimiento teórico, personal, y además de un crecimiento en la formación. Entonces, me parece que este libro es una buena síntesis de esto, por eso, bueno, celebro, la felicito, y invito a mis alumnos, a todas mis alumnas, y a mí como parte de esto, a repetir estas situaciones, con este nivel o con el que fuera, no importa. Y bueno, y yo hice, digamos, o sea, porque esto tiene un ida y vuelta, o sea, y a mí me llevó a repensar las situaciones de control social que nos atraviesan. Ustedes saben que somos sujetos sujetados en la sociedad, según dice Pichon Rivière, y bueno, a veces estamos tan normalizados que nos perdemos, y nos creemos, además, como tenemos un fuerte discurso de que somos libres y hacemos lo que queremos, se genera como un estado de confusión, que me parece que viene bien y que es bueno repensarlo como profesionales, sobre todo, digo, porque estamos en algunos casos, bueno, formando personas o acompañando a personas que están en situación de emergencia o situaciones sociales, y a veces, bueno, nosotros también formamos parte como este encharcamiento y de este lodo, y no nos podemos ni discriminar, y es difícil guiar a otros. Entonces, yo quiero retomar una o dos ideas que ella trajo. Para los trabajadores sociales, su libro es una joyita, porque de verdad concentra un montón de cosas que todo el tiempo nosotros manejamos. Es como un pequeño lerú de algunas cuestiones, así que gracias, está muy bueno. Pero yo quería retomar y recordarnos, en realidad, lo que ella pone en palabras en relación al peligro necesario del control social que nos constituye, ¿no? Ella, estoy parafraseando una cosa del libro, ¿no? Textualmente. Peligro social que nos constituye, que nos seduce, que nos alivia y que se corporiza, ¿no? Digo, me parece que es como una síntesis maravillosa de lo que es el control social en nuestra sociedad actual,
que va tomando permanentemente nuevas formas, más rápidamente de lo que nuestra cabeza y nuestra creencia comprende, que va teniendo mecanismos, incorporando mecanismos tecnológicos, y los vamos internalizando de una manera positiva, y me parece que vamos perdiendo el sentido de ser permanentemente observados, controlados, mirados, y no estamos teniendo en cuenta la pérdida de nuestra intimidad, de nuestra vida personal. Cuando leía en el libro esta situación tan invasiva de la necesidad que tenemos de sentirnos seguros porque otros nos miran, me venía a la cabeza, yo digo, bueno, cambiamos la antigua religión por las cámaras, porque en realidad el primer mecanismo de control social que surge en la humanidad son las distintas religiones o dioses, de este Dios que nos va mirando para que nosotros regulemos nuestro comportamiento y hagamos las cosas bien, porque hay alguien superior a nosotros que nos controla y por lo cual yo tengo que obedecer, ¿no? Entonces yo digo, bueno, nos hemos desembarazado y sacado de encima algunos dioses, pero aparecieron estas cámaras que en realidad cumplen la misma función. Alguien me está mirando en la calle, bueno, qué bueno, si hay un accidente alguien me mira, pero es como, hay una línea, me parece, ahí muy sutil y muy finita que me parece que tenemos que repensar. Eso por un lado, porque no creo que haya cambiado el sentido del control social, que es el de establecer, digamos, criterios en donde algunas personas quedan dentro de lo que la sociedad establece como norma, digamos, para estar incluida, y quedan fuera de esta inclusión un grupo de personas que pueden estar o encerradas porque no las queremos ver, porque son criminales, porque son locos, que es una de las posibilidades que esta sociedad de control plantea. Todo lo que no me gusta, no lo veo, no existe, lo pongo en caja o me cuido de los criminales y los pongo en la cárcel. Estoy hablando así como muy vulgarmente, ¿no? Pero, digamos, sabemos que además de las cárceles existen como unos límites virtuales que la cultura propone y que Geraldina menciona claramente en su libro, que es, digamos, la categorización de ciertos sectores o la criminalización, por así decir, de ciertas categorías, ¿no? Y que están relacionados con los sectores que los trabajadores sociales generalmente trabajamos, que son, ¿no?, los sectores populares, que pueden ser los inmigrantes, que pueden ser personas que están atravesando situaciones que justamente disrumpen con los códigos culturales, como las personas homosexuales, trans, ¿no? Que todas estas personas, desde mi perspectiva, forman parte justamente de este sector marginal que la sociedad desde el control los pone en este lugar porque son una amenaza a las creencias. O sea, no solamente la amenaza está en los que nos vienen a robar, hay otras amenazas sociales que no vemos, y todo lo que amenaza nuestra cultura forma parte de ese patrimonio. Entonces, me parece que con esto trabajamos los trabajadores sociales, pero yo me invito y los invito a todos a seguir remirando esto, a leer el libro desde esta perspectiva, porque me parece desde la perspectiva de repensarse, de mirarse a uno con lo que Geraldine propone, de volver a mirar a nuestra sociedad. Y traigo dos ejemplitos muy candentes en relación a esto, y dejo porque para no aburrir y somos muchos. Estas situaciones digamos, de control cultural que todos tenemos internalizados se repiten periódicamente, y digamos, en manifestaciones sociales las podemos identificar. Por ejemplo, cuando empiezan los aislamientos por el tema de la pandemia y el contexto COVID, yo recuerdo que todavía no teníamos mucha claridad de cómo se movía el virus y de cómo pasaban las cosas, y entre las medidas de aislamiento que surgieron y ante el temor a los contagios masivos,
las cárceles y las penitenciarías, y se decidió que algunas de las personas que estaban viviendo en esos lugares volvieran transitoriamente a sus hogares para evitar contagios masivos en las cárceles. Recuerdo el alboroto social, yo no sé si ustedes recuerdan esto, y el repudio social de cómo podía hacer esto, al final, los presos, al final tienen más ventaja que las personas comunes, que los que hacemos el bien, cómo van a sus casas, va a aumentar la delincuencia. Bueno, ustedes recuerdan todo esto, yo no tengo que decírselos, y en ese momento lo que estábamos poniendo al resguardo era el derecho a la vida de todas las personas, y ellos formaban parte también de un patrimonio, digamos, de personas que estaban en algún lugar institucionalizado, porque se miraron las instituciones de personas adultos mayores, los lugares, digamos, de encierro, y entre ellos estaban las cárceles. Y recuerdo que la que más repudio tuvo fue esta situación. Entonces, nada, esto, a seguir estando atentos, a poder identificar estas situaciones con claridad, y yo creo que tenemos que seguir denunciando y seguir levantando la voz de que más allá en el lugar que cada uno esté, los derechos son para todos y todas indefectiblemente. Y esta semana volvió a hacer ruido, no sé si ustedes estuvieron leyendo, el tema de los inmigrantes repatriados en aviones que Chile deporta a hermanos latinoamericanos, en especial justamente por ser delincuentes. O sea, esta es la palabra que los medios utilizan, que la gente que se está repatriando supuestamente tenía hechos delictivos. Y bueno, ustedes saben que estas categorías permiten el abuso, y bueno, digamos, es la justificación de la expatriación, digamos. Es una justificación, creo, elegante, que me parece peligrosa, que es, bueno, que estamos utilizando y que está, bueno, en este momento sucediendo. Me parece que son ejemplos claros de lo que vos, bueno, clarificaste en tu libro. No tengo mucho más para decirles. Bueno, un placer estar acá. Bueno, sigo yo. ¿Cómo les va? Gracias por las exposiciones ya dichas, ya expresadas. Me sumo a ambos relatos porque son también muy significativos, que tienen que ver con mi llegada a este libro, cómo llego a este libro, por mi amistad con Geraldina. Nos conocimos en la carrera de trabajo social, ella ya recibida, yo en camino aún todavía. Y nuestras charlas siempre llevaban a la curiosidad de las relaciones con los otros, ¿no? Estas relaciones que teníamos desde nosotras, mujeres, enfrentadas en situaciones personales diversas, de diferentes controles, vidas llenas de controles, tanto por un sistema carcelario, como ya lo dijeron los expositores anteriores, como por un sistema de familia, por un sistema de educación establecida, y estas vidas nos encuentran en la carrera de trabajo social con muchísimas preguntas para hacernos, para compartirnos. Entonces, con Geraldine nos encontramos desde este lugar, desde el compartir. Compartir estas ideas que se iban fluyendo. En cada encuentro que teníamos en una materia fluían estos intereses de preguntarnos, de repreguntarnos, de encontrarnos en una lectura en común, que fue en principio con Foucault, y ahí empezó toda nuestra creatividad también puesta en común también, ¿no? Porque si hablamos también de tanto control, pero también habla cuando la creatividad se expresa y necesita salir por algún motivo, bienvenido siempre es la charla, bienvenida siempre es el encuentro con el otro. Y de ahí sale y de ahí nacen un montón de dudas, de preguntas que nos hacíamos una con la otra. Geraldina hace un camino, sigue su camino como trabajadora social, yo intento investigar mi vida personal y esta forma de controles también desde otros lugares,
Pero en un camino volvimos a encontrarnos, y esto tiene que ver con el encontrarse y poder escucharse y poder entender las diferencias, ¿no? De esto que venimos hablando. Y con esto me gustó mucho el capítulo 6 del libro, cuando lo lean y les interesa esta parte del control, cuando ella habla de la identidad, ¿no? Y cuando habla que la cárcel es, los sujetos que habitan la cárcel, ella textualmente dice algo que a mí me encantó, que dice: la teoría resulta insuficiente si no hay manera de cotejarla con la realidad. ¿Y por qué traigo esto? Porque nosotras estuvimos cotejando la realidad cuando salíamos del instituto y decidíamos sentarnos en un bar a hablar de estas realidades. Si nosotros estábamos muy fuera del sistema, estábamos cuestionándolo todo, somos muy buenas cuestionadoras, de hecho creo que ella lo recontrademuestra en estas letras, en estas expresiones que ella tiene. Y esos cuestionamientos también volvíamos para atrás, porque había un control que no nos dejaba expresarnos de manera fluida, porque de hecho tampoco nos dejan. No podemos expresarlo de manera fluida todo, tampoco se puede expresar todo, porque eso también trae una consecuencia, ¿no? De hecho, si no, no existiría el sistema carcelario ni el sistema de encierro. Y con esto me parece que vuelvo y quiero tomarlo diferente, porque el sistema carcelario también tiene que ver con esta misma sociedad en lo que nos encierra al que no va en común a. Creo que esto se está viviendo, y lo llevo muy a lo cotidiano, se está viviendo puntualmente en la actualidad. Todo lo que no corresponda a lo establecido, a las normativas, a lo que se cree normal, a lo que me parece que está bien, a lo que me parece que voy para allá para no generar ningún tipo de conflicto o generarme conflicto, porque también es la responsabilidad de querer cuestionar y cuestionarse, ¿no? Que genera mucha responsabilidad y genera mucha valentía. Y otra de las cosas que tiene este libro es eso también, valentía, ¿no? Hay una mujer muy comprometida y con mucha valentía. Y es esa también, esa valentía femenina, ¿no? Me encanta esa valentía femenina que nos caracteriza en determinados momentos y en determinados lugares. Y en este lugar que tienen que ver las letras, me encanta porque ella lo lleva a una acción. Si bien el sentarse y charlar del tema ya era una acción, lo plasmó, lo hizo concreto. Entonces esto a mí me da la inspiración necesaria para compartir más su libro, para replicarlo, y para poder entender que la única manera también de poder sobrevivir en esta sociedad tan estigmatizante es ponerle el pecho a lo diferente. Me parece que también tiene que ver con esto y tiene que ver con las identidades, ¿no? Y poder saber que el otro se construye y nos construimos con un otro, no hay otra manera. Y la identidad que saca el sistema carcelario y que saca el sistema de encierro, ¿no? Que le saca las identidades al otro que quiere, por ejemplo, en este capítulo 6, ella toma algo que a mí me llama mucho la atención, que cómo llegan al sistema carcelario estas personas con un número, tanto los que están presos como las personas que llegan para trabajar y son un número, ¿no? Y aquel que no quiere, que quizás lo llamen de una manera determinada, obligatoriamente, por ejemplo, tiene que llevar esos dos apellidos, tanto materno y paterno. Y quizás ese humano no quiera pasar por esa situación, por una situación personal que trae con su madre o con su padre, igual lo tiene que hacer. Entonces, el sistema de control desarticula y desarma lo más preciado de un ser humano, que es la identidad. Y a su vez, esa identidad también se va conformando con ese sistema carcelario que de alguna manera también tienen que pertenecer porque hay que sobrevivir.
como lo tenemos que hacer todos, porque tenemos que sobrevivir en una sociedad, en este momento que está siendo más una sociedad de control como aquel panóptico. Estamos absolutamente todos marcados porque hoy en día es un gran panóptico, pero no solamente por las redes, sino por los seres que nos acompañan cada día, porque el miedo o sea, los medios hegemónicos están abasteciendo tanto al miedo que todo el otro que tengamos enfrente es una amenaza. Entonces, volver a leer y releer este libro y sentarnos a charlar en un bar y compartir con un otro es una propuesta que hago desde lo más lindo, desde lo más bonito que he compartido con Geraldine todos estos años de habernos conocido, de haber intercambiado ideas, de haber intercambiado sentimientos. Porque en este libro hay mucha humanidad, porque si no podemos ver a la humanidad desde lo emocional y desde el sentimiento, no hay posibilidad que seamos humanos. Y creo que en este momento tan complicado de pandemia, tan binario como lo que estamos viviendo, si no ponemos un poquito de humanidad y entendemos que funcionamos desde las emociones, no hay ni un buen trabajo social, ni hay un buen trabajo de educación, ni hay un buen trabajo como para estar con un otro, no hay posibilidad. Y creo, o estoy segura, sacaría la palabra creo, estoy segura, que como en Gerald siempre nos unió la calidad humana, siempre pudimos tener esa mirada y eso nos unió, y eso nos convoca, y eso nos va a convocar siempre en cada charla y en cada idea que cada una pueda aportarle a la otra, desde la humanidad y desde el amor hacia el otro, que no es una utopía, no es una frase hecha. A donde no hay un sentimiento establecido, no hay posibilidad de una buena comunicación, y de una comunicación tampoco afectiva. Donde no hay una comunicación afectiva, no hay posibilidad del vínculo, no hay posibilidad de ida y vuelta. Ahora, si lo queremos todo superficial, bueno, sí, vamos por lo superficial, pero si no hay una comunicación afectiva, no va a haber posibilidad que salgamos sanos de esta pandemia, y que salgamos sanos de ningún control social. Podemos estar en un control, pero sostenidos por el afecto, si no, no hay posibilidad. Así que bueno, eso tengo para compartirles, y darte gracias, Gerard, por tu bellísima amistad y por este maravilloso vínculo. Bueno, muchas gracias, gracias. Bueno, continúo. Primero y principal, quiero agradecer a Laura por darme la posibilidad, y a la editorial Fundación Lendija, de publicar este libro. A Carlos por haber sido mi profesor de mi trayecto pedagógico, una gran persona y gran docente, a Fabiana también, una gran docente y persona que me acompañó en la investigación de identidad y visionalización, que lo vuelco en los resultados ahí en este capítulo 6 que mencionaba Ceci. Bueno, a Cecilia, que es mi gran amiga, hermana del alma y de la vida, también por acompañarme en cada charla. Y bueno, ahora, hablando del libro, yo trabajé 10 años en el servicio penitenciario. En el año 2018 tomé la decisión de renunciar, porque el sistema es tan complejo, pero tan complejo, y creo que necesitaría como más de 100 libros para describir lo que se vive ahí adentro, ¿no? Muchísimo. El trabajo social en el servicio penitenciario es un trabajo bastante solitario, sinceramente, ¿no? Porque el propio sistema y los propios mecanismos de control en la formación, pero desde el momento cero, ¿no? Desde el nacimiento. A mí siempre me gusta nombrar a la familia como institución también, ¿no? Entonces digo, la familia como institución, la escuela como institución, nos acompañan en el desarrollo
desde esta mirada desde lo que decía Carlos, desde el lado de la normalización, ¿no? Y la verdad es que cuando llegamos a determinados lugares, estamos atravesados por todas esas instituciones de control social que nos acompañaron desde el día 1, ¿no? En el servicio penitenciario, el trabajo social, como les decía, se torna más bien como algo, como un trabajo administrativo, ¿sí? Que da respuestas, y respuestas ya preestablecidas, como hay mucho modelo de informe social que se reproduce constantemente, ¿no? Digo, es un trabajo, la verdad que podría ser un trabajo mucho más rico, pero el propio sistema, ¿sí? De alguna manera limita también la posibilidad de trabajo. Para las personas que queremos trabajar desde otro lugar, ¿sí? Desde el amor, desde el afecto también, ¿no? Desde la mirada por otra persona, o sea, desde el reconocimiento humano, desde un enfoque de derechos humanos, el mismo sistema nos expulsa, ¿no? Por alguna u otra cuestión. Lo que necesitamos es, y en realidad este es el mensaje que quiero dejar con esto, es que todas las personas que trabajemos, y me refiero a trabajadoras sociales, trabajadores sociales, docentes, que podamos ocupar otro lugar en el servicio penitenciario, poder trabajar desde ese lugar, tomando a la persona que está privada del derecho a la libertad como una persona humana, ¿sí? Como una persona con cuerpo y mente. Y después poder analizar, que eso es mucho más complejo, porque creo que por inercia, por distintas cuestiones culturales, también vamos legitimando determinadas prácticas, ¿sí? Determinados encierros que nos acompañan toda la vida, y podemos convivir con eso sin ningún problema, ¿no? Y ahí está el riesgo, ese es un gran problema. Entonces, con respecto al trabajo social, creo que se puede hacer muchísimo desde las cárceles, y eso es lo que propongo también en la investigación que hago, ¿sí? Armar distintos proyectos y demás, pero si la lucha no es colectiva, no se puede, y esa es una realidad, ¿sí? La realidad es que yo decidí renunciar, y si no lo digo en este espacio, ¿dónde? Decidí renunciar porque recibí una amenaza, ¿sí? Una amenaza por parte de un funcionario, y la realidad fue que no me quedó otra que irme con todo el dolor del alma, ¿sí? De tomar la decisión de tener que renunciar, porque la verdad era un trabajo que podía hacer gracias a mis compañeras de equipo, que habíamos armado un proyecto muy importante en la Unidad 46 de San Martín, que trabajábamos, del Complejo San Martín, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, que trabajábamos sobre reflexión y aprendizajes y demás, trabajábamos cuestiones relacionadas a la empatía, habíamos notado muchísimos cambios desde ese trabajo, y de repente un día para el otro ese grupo que trabajaba, ¿no? Por y para las personas privadas de la libertad se desarmó, ¿sí? Cada uno fue a parar a distintas oficinas y se desarmó. La realidad es que después de eso, bueno, tuve que renunciar, ¿sí? Gracias también a eso, porque en la cárcel existe un pacto de silencio por parte no solo de las personas detenidas, sino también de las personas que trabajan ahí. Hay mucho miedo de hablar, muchísimo. Es más, creo que yo, de hecho, el decreto que habla de la ley de personal y demás, dice específicamente en uno de sus artículos que no se puede divulgar, digamos, lo que sucede en las cárceles, ¿no? Fuera del contexto carcelario. Eso es del año 81, si no me equivoco, ¿sí? En pleno, bueno, recordemos esa fecha, ¿no? Si no hubiera sido quizás también por renunciar, de alguna manera, yo me sentía en un momento bastante limitada y bastante privada de la libertad de algunas cuestiones. Creo que a todos y a todas nos pasa eso, nos empezamos como, más allá de que se empiezan a mimetizar muchas personas con determinadas, con otras, me sentía como limitada en ese punto. Cuando renuncié recién ahí pude salir y poner en palabras lo que sucedía en la cárcel, ¿sí? Y después, bueno, desencadenamos en este libro, pude terminar acá en esto.
Pero bueno, me parecía importante poder traerlo, me parecía importante poder decirlo. Cuando Ceci hablaba del tema de la valentía, creo que se refería un poquito a esto, porque la realidad era que tenía que estar de alguna forma silenciada, pero si esto no circula, el sistema no hay posibilidad de modificar, ¿sí? Algunas cuestiones que son absolutamente necesarias modificar, me parece, y atender de manera urgente. Otra de las cuestiones que por ahí pongo en discusión, por ahí para analizar en el libro, es el tema de la delincuencia, ¿no? Como fenómeno social. Me parece que acá en el tema de la delincuencia, en la cuestión de la delincuencia, hay algo relacionado a las clases, ¿no? A las clases sociales, ¿sí? Las personas que están detenidas generalmente son personas de sectores populares, ¿sí? Son personas de clases sociales ni medias generalmente, y altas muchísimo menos, ¿no? Digo, ¿cómo hay privilegios, ¿no? Propios del capitalismo, del sistema capitalista, digo, ¿no? De esta presencia fuerte neoliberal que todavía ¿no? Quedan como algunos destellos que en realidad se dieron a lo largo de muchísimos años, ¿no? Esto de que los que están encerrados o los que hay que excluir de la sociedad son las personas de sectores populares, ¿no? Esto me parece, la verdad, una violación a los derechos humanos bastante fuerte, ¿no? Yo en el libro traigo como, justamente cuando estaba en pleno proceso de escritura, salió una noticia de un médico pedófilo, ¿sí? O sea, muy breve, duran poco esas noticias, circulan poco en los medios de comunicación. Porque los medios también construyen una identidad de delincuente, entre comillas, ¿no? Por eso ahí las cámaras de seguridad, entre comillas, juegan un papel fundamental para mostrar esos determinados rostros. No se muestra generalmente otros tipos de delitos, ¿sí? Que tienen que ver quizás con algunas cuestiones más complejas o crímenes organizados en los que están involucrados funcionarios, ¿sí? Que tendrían que estar cuidando a la ciudadanía, ¿no? Y entre ellos podríamos decir la policía como institución, ¿sí? Porque ahí también analizo toda esta cuestión que tiene que ver con la fuerte presencia policial que tenemos en Argentina. Argentina es uno de los países pioneros en conformar a la policía como institución, ¿sí? No es un dato menor, y si hoy buscamos estadísticas, es uno de los países con mayor grado de delincuencia, ¿sí? Hablando de la delincuencia como fenómeno social, digo. Entonces, lo podemos ver hoy en la calle, ¿no? Está bien, estamos en un contexto, en una coyuntura bastante particular, pero yo traigo a la policía como institución, ¿no? Como un mecanismo social muy fuerte, como un mecanismo de poder de las democracias, justamente, ¿no? Yo lo traigo como el ejército de las neodemocracias, y la verdad es que si en momentos bastante complejos de nuestro país, y me refiero particularmente al último golpe de Estado, ¿no? En donde nos encontramos en la calle, yo nací en el año 85, pero digo, siento que de alguna forma estoy ahí, ¿no? Que se encontraban en la calle a militares y demás. Hoy no hay lugar a donde no nos crucemos a un policía, ¿sí? Entonces, digo, y la seguridad, entre comillas, o la inseguridad está puesta en determinados rostros, ¿no? En otros, en determinadas clases, ¿no? Como si perteneces a determinada clase, automáticamente sos una persona, sos un riesgo para la sociedad, ¿no? Cuando el riesgo quizás está puesto en otro lado, el mayor riesgo. Y eso es lo que me parece que tenemos que ver. ¿Por qué hablar de control social? Y bueno, porque en realidad creo que tenemos que empezar a analizar la sociedad desde las lógicas y desde las formas en que habitamos esta sociedad, este mundo, ¿sí? De las lógicas que atraviesan nuestros propios sistemas de creencias, ¿sí? Hoy en día estoy trabajando mucho con el tema de la sexualidad, de la educación sexual integral, ¿no? Y recuerdo cuando
Fabiana por ahí decía que pasamos de esta lógica de la religión, de este Dios todopoderoso que todo lo mira y todo lo ve, a las cámaras de seguridad. Bueno, yo creo que todavía hay algo un poco de todo esto, también en cómo nos constituimos como personas, como cuerpos, ¿sí? Como mentes. La escuela, y ahí hago como esta introducción, que por ahí el título del capítulo puede ser bastante polémico, ¿no? La escuela, más que un derecho, un mecanismo de control. Yo defiendo fuertemente los derechos humanos. El derecho a la educación es uno de los derechos humanos por todos los derechos tenemos que luchar, sí, pero el derecho a la educación es fundamental, ¿sí? Pero pensando en estas instituciones de control, ¿no? En estos formatos que todavía hoy tiene la escuela, en estos espacios físicos que todavía tenemos en las escuelas, en estas divisiones binarias, cómo se van limitando los cuerpos y cómo se van formando las mentes también, a partir de determinados contenidos, podríamos pensar, ¿no? En los procesos de aprendizaje, o las prácticas de enseñanza, pero principalmente cómo hay ciertas cuestiones que hacen a las culturas institucionales o a las identidades institucionales, me refiero justamente a las escuelas, que acompañan en el desarrollo a las infancias, a las niñeces y a las adolescencias, ¿no? En ese capítulo justamente hablo de que en la escuela se muestran formas de ser, ¿no? De ser y de estar ante el mundo, ¿no? En el mundo. Y que también se construyen identidades incluso de género, digo, como para que podamos pensar esto de la sexualidad y volver a traer lo del panóptico y demás, ¿no? La tecnología de la sexualidad, como lo podría, como lo menciona justamente Foucault, como también está presente la sexualidad, es uno de los mecanismos de control más fuertes que tenemos también. Entonces digo, cómo lo podemos notar también en la construcción de esas subjetividades o identidades en las escuelas, ¿no? Me parece importante poder empezar a pensar eso. Bien, quizás por último, y después vemos que surge, si hay alguna pregunta o comentario que tengamos que retomar, me gustaría decir y hablar y poner en cuestión y problematizar, porque me parece que es grave pensar en la baja de la edad de imputabilidad, ¿sí? En este trabajo que hago justamente de identidad y prisionalización, en el que me acompañó Fabiana, de alguna manera pongo en cuestión esto de la identidad, cómo se reconfigura la identidad dentro de la cárcel, ¿no? Esto que mencionaba Cecilia con respecto al número, al nombre de la persona que ingresa a una institución carcelaria, en realidad tiene que ver con lo que yo decía, que cuando una persona ingresa a la institución, se le asigna un número, ¿sí? Muchas veces el número es combinado con letras, y además, con el tema del nombre, que es sumamente importante, se le asigna el otro apellido, ¿sí? Del otro progenitor o progenitora, ¿sí? De manera, se le obliga a la persona a asumir esa identidad, ¿sí? Entonces, digo, hay todo un manejo y una manipulación importante de la identidad. Entonces, no podemos pensar, y eso es algo simple y a la vez complejo que podría decirles, pero después hay otras cuestiones de códigos y de estilos o de supervivencia que se adquieren en la cárcel, ¿no? Y son esos efectos de la prisionalización, que no podemos bajo ningún punto someter a adolescentes, ¿sí? en pleno proceso de formación y desarrollo en esos ámbitos. Esa es una realidad. Esto es algo que también el pensar en la identidad, y es una etapa muy importante, la etapa de la adolescencia, de esa etapa de desarrollo, que la verdad no podríamos pensar a los adolescentes dentro de las cárceles, ¿sí? Bien, última cuestión, y no menos importante, es poder analizar también el control social desde una perspectiva de género. Eso me parece fundamental. De géneros, vamos a hablar en plural, ¿sí? Porque las masculinidades también muchas veces, como diría Rita Segato, ¿no? Los varones
con Chechu lo charlábamos el otro día también, los varones son las primeras víctimas del patriarcado y del mandato de masculinidad, ¿no? Entonces, poder pensar eso, poder pensar el lugar de las mujeres en las cárceles, el lugar de los niños y niñas que viven hasta los 4 años en las cárceles, poder empezar a pensar todas esas cuestiones. Muchas veces he tenido una inmensa cantidad de entrevistas, no sé cuántas, ¿sí? Todavía atesoro algunos relatos escritos que tengo por ahí, ¿no? De estos encuentros. Pero, digo, me parece importante poder hacer este análisis para poder empezar a vernos como humanos y como humanas, ¿no? Todos y todas. Para poder pensar que la cárcel no está ajena a la sociedad. Muchos y muchas detenidas me decían, bueno, es que nosotros nos van a reinsertar a la sociedad, o hablábamos de los procesos de reinserción a la sociedad, que tal y como está dado el sistema penitenciario, no funcionan, pero porque no se les da a las personas las herramientas para ejercer sus derechos, digo, partamos de eso, ¿no? Hay una política criminal que sinceramente no está trabajando desde un enfoque de derechos, ¿sí? Esto es histórico. Pero digo, poder pensar como parte, ¿sí? Como parte de la sociedad y poder comprometernos con este trabajo también que tenemos que hacer con las personas privadas del derecho a la libertad. Y las mujeres son una digamos, de los grupos, ¿sí?, con mayor grado de vulnerabilidad de derechos humanos en las cárceles. Entonces, no nos olvidemos de las mujeres y bueno, y me parece importante poder traerlo. Bueno, por el momento creo que está bien. Te doy la palabra, Laura. Bueno, muchas gracias, Geraldina. La verdad que para ir desarmando un montón de cosas. Acá en Facebook les cuento que no tenemos comentario, pero sí muchos saludos, así que después, en todo caso, Geraldina, si quieren ver, para vos, para Carlos, para Fabiana y también Ceci, se ve que muy queridos por todos los que están comentando acá y escuchándolos. Me parece interesante por ahí, no sé si quizás Fabiana, Carlos, vos misma, Geraldina, lo último que mencionabas con respecto a esto que decías de cómo cuando hablamos de la sociedad o de la reinserción, ¿no?, de personas en contextos de encierro de la sociedad, y no solo pienso quizás en las cárceles, sino también cuando hablamos de marginales, ¿no?, entre comillas, como que si esto estuviera por fuera de la sociedad, como que si la sociedad no fuera también esto y no necesitaríamos, porque en un punto creo que lo necesitamos como sistema para funcionar, ¿no?, a esto de los excluidos, ¿no? Como que si no fuéramos todos partes de lo mismo. Me parece esto de que no existe... a ver, estas categorías de marginales no son tal, digamos, sino que es un mecanismo para ubicar a ese otro diferente en otro lugar, quizás lejos de mí, pero que también somos esa sociedad. Somos esa parte de la sociedad que no queremos ver, quizás. Y también sí. Perdón. Está bien. Digo, me parece importante esto que traes, no sé, igual si después Fabiana o Carlos querían agregar algo más, pero sí, poder empezar a pensar, me parece que es una cuestión cultural, ¿no? Esto de siempre como esta división de clases, ¿no? Como los bárbaros y los civilizados, digo, volviendo un poquito a lo que hablaba Carlos con la civilización, entre comillas, ¿no? Digo, siempre hubo esta división, pero somos parte de la misma sociedad. Y además, y de la misma cultura, ¿no? Digo, y además me parece importante empezar a tomar a la diversidad, digamos, como parte de nuestra riqueza, ¿no? Como de nuestro país y después, esto del tema de las personas que están como en los márgenes, ¿no? O la marginalidad, bueno, empezar a pensar muy fuerte si estos sistemas de control no profundizan la desigualdad estructural, ¿no?, que existe. Me parece que también eso es sumamente importante pensar cuando hablábamos de esta cuestión de clases que se pone en juego,
en los sistemas de control y específicamente por ahí en las cárceles, ¿no? Digo, como para pensar no quería dejar de pensar en la desigualdad. No sé si querías agregar algo más, perdón que te... No, también me apareció un poco, hoy cuando iniciamos, que la presentaba Cecilia, que Cecilia es profesora de biodanza, ¿puede ser, Cecilia, si no me equivoco? ¿O estudiante? Estudiante, en Estudiante. proceso de ser Claro, facilitadora. facilitadora. Entonces, ¿no? Un poco pensando en esto que vos mencionabas, de cómo esto también del control lo llevamos en el cuerpo, y esta propuesta, digamos, que también está siguiendo este trayecto que sigue Cecilia, como una forma de ir desarmando de alguna manera esa estructura que tenemos tan hecha carne, ¿no? Porque bueno, el control es así, lo tenemos hecho cuerpo, ¿no? Entonces desarmar todo eso, digo, ¿qué propuestas también podemos, o de qué herramientas podemos hacernos para ir también desarmando de alguna manera y esto que vos propones, desconstruyendo todo este sistema bueno, que nos constituye, ¿no? Carlos, creo que habías levantado la mano. Sí, un poco hay algunas cositas que me olvidé, pero a medida que voy hablando voy intentando acordar. Más que nada contribuir esto de la idea que estaban planteando de Geraldina con el tema de la marginalidad, y para darle un vuelco a esto, la sociedad en sí nuestra, o el sistema cultural que decidimos tener todos desde el occidente, ¿sí? No nos quedemos en la cultura oriental, sino en la cultura occidental, es una cultura hegemónica de blancos y para blancos, pues vamos a decirlo concretamente, es una cultura en donde lo normal es esta heteronormatividad que gira en torno a varias decisiones sociales, que en teoría todos estamos de acuerdo a través de un contrato social que firmamos antes de nacer, pero que luego una medida que va transitando la sociedad se da cuenta que uno no está tan adentro de esa idea. Y ahí aparecen autores como Inés Dussel, que plantea esta idea de inclusión excluyente, que muchas veces cuando nosotros queremos incluir o ponerle este mote de la ciudadanía marginal o al margen de, terminamos generando lo opuesto, ¿no? Terminamos separando a la sociedad en dos lados, el lado A y el lado B, o en la escuela aquellos estudiantes que iban al grado A eran los mejorcitos de los que iban al grado B. Lo mismo pasaría con estas grandes definiciones entre el sujeto A, ¿sí? Que es este sujeto blanco, próspero, en donde también la juventud juega un punto de interés y un punto de inflexión, ¿no? Mientras más joven sos para la sociedad, estás en tu mejor momento. Bueno, ¿qué pasaría una vez que uno pierda la juventud? Porque todos perdemos la juventud. Bueno, ¿qué pasa después, no? Y el lado B, en donde queda todo el resto, el resabio de la sociedad, que uno podría decir, bueno, la sociedad se alimenta de ello. Marx justamente habla de que el motor de la sociedad es la lucha de clases, y que para que estén todos estos, tiene que haber otro colchón que aglutine a estos pocos, porque en realidad son muy pocos los que tienen esta centralidad o este grupo A, son cada vez menos. El problema somos los que estamos en el grupo B, yo me incluyo dentro del grupo B, pero los que estamos dentro del grupo B, ¿qué hacemos para intentar justamente que este grupo A no nos esté dominando, no nos esté manejando como títeres continuamente en nuestra vida cotidiana? Estamos todos levantando la mano. Fabiana, vos que tenés el micrófono abierto. Me quedé dando vueltas con algunas cosas que vos decías, Laura, y también hoy Geraldina, en relación al tema de la marginalidad. Porque lo que no estamos diciendo por ahí es que vivimos en una sociedad que, digamos, estereotipa y empuja a la gente a este lugar, no solo desde lo conceptual, sino desde lo económico y de las posibilidades. Entonces, por un lado nos encontramos un montón de personas atadas, muriendo por no caer económicamente y formar parte de ese gran número de excluidos, y eso nos sujeta a determinadas cuestiones de trabajo, nos vamos esclavizando algunas cuestiones por ese temor a caer
bueno, en este momento, digamos, una cosa como muy, ¿no? Muy, que tiene mucha fuerza, ¿no? Todos nos vamos empobreciendo, el dinero no nos alcanza, algunos están trabajando y estando afuera de la línea de pobreza, que casi sería como un indicador de exclusión en algún aspecto. Entonces, eso por un lado, ¿no? Hay un temor ahí, todos ahí preocupados en este mundo para no caer en esto que existe, que se construye, que es real, ¿no? La exclusión y la marginalidad. Pero también hay como una tensión para no ser parte de ese grupo social, porque bueno, todos sabemos que es un grupo desventajoso, que no tiene muchas posibilidades. Y en relación al sistema carcelario y al tema de los menores, yo siempre hago la observación de que parte de la sociedad y del sistema quiere a los menores adentro de las cárceles porque no se hace cargo la sociedad de esta situación. O sea, es mucho más fácil encerrar que responsabilizarnos, porque en definitiva, estas personas son producto de esta sociedad, más allá, o sea, nos guste o no, y todo es producto, el efecto, lo que sucede y el lugar donde los colocamos. Y de esto no nos hacemos responsables, ni siquiera con los adultos, pero lo que estamos diciendo es no nos vamos a hacer cargo tampoco de los menores, cosa que a mí me parece gravísima, porque los menores todavía están bajo responsabilidad de los adultos si la ley no cambia. Entonces, para mí la propuesta de que los menores sean menores y son tutelados por adultos, pero en el caso de que delincan, podemos hacer, o estos menores que son una amenaza de robacarteras de viejas y no sé qué cosas, digo grotescamente, porque lo que suele, digamos, verse amenazado es esto, el pibe que amenaza a la señora, que te rapta, que te saca, que hace un hurto, ¿no? Esto es como muy amenazante. Y lejos de replantearnos qué hacemos con estas personas, de qué manera resolvemos este tema, la forma simplista de resolución es, si pueden hacer esto, están en condiciones de entender lo que hacen, marchen presos, adentro. Y es una situación muy simplista que me parece que tenemos que, o sea, trabajar en esto, pero, o sea, hay que visibilizar este tema, porque vieron que la sociedad va pasando por etapas, justamente porque hay un sector que se opone, esto no termina de plasmarse, pero cuando se vuelve a espiralar por alguna situación la violencia social contra la que atacamos en contra los menores, porque siempre atacamos contra los más débiles, es como una situación que tampoco, que nos cuesta como ver, ¿no? Y bueno, acá digamos, como que no, el bacalao se corta por los más delgados, decía mi abuela, y acá se corta por los menores. Y bueno, entonces este es un tema a tener muy presente y a seguir, bueno, resistiendo, porque de hecho estas leyes todavía no salen en vigencia porque hay un grupo de la sociedad que resiste. Bien, Cecilia, vos querías también decir algo. Sí, algo chiquito, cortito. Me parece que también tenemos mucha responsabilidad individual, como profesionales, como seres humanos que estamos habitando este mundo. Creo que tenemos mucha responsabilidad en querer construir una mejor calidad de vida propia y ajena, y de eso hay que hacerse cargo también. No nos podemos quedar con una profesionalización en concreto. Hay que buscar otros caminos, hay que buscar otras herramientas desde el lugar que uno más cómodo se sienta, mejor se pueda expresar y mejor pueda habitar esta tierra, este planeta, porque es de la única manera también que uno puede habitar esos compartires con un otro. Si yo tampoco tengo unas buenas herramientas, unas buenas bases para sostener a un otro, no puedo construir una red. Y también ese otro que no tiene esas posibilidades que a mí sí me dio mi capacidad de búsqueda, de curiosidad, puedo construir redes. Entonces me parece que también hay que hacerse una super autocrítica, qué tipo de redes estoy construyendo, las estoy construyendo, me es más cómodo quedarme con lo que veo, con lo que escucho, me es más cómodo, es parte de mi comodidad como ser humano, o es parte, o estoy en esta situación para criticarlo, para mejorarlo, para criticarlo, para llevarlo al campo de la acción. ¿Cómo acciono? ¿Con qué me quedo? ¿Qué llevo? ¿Cómo organizo mi lenguaje? ¿A dónde meto el lenguaje? ¿Qué genera mi lenguaje? ¿Qué generan mis palabras? ¿A dónde las llevo? ¿Cómo las construyo?
las construyo realmente, digo algo para construir al otro. Me parece que también esto es un mea culpa y es una autocrítica que necesita la humanidad para poder construir una red real. Era eso. Gracias. Bueno, Cecilia, ahí chicas les leo unos comentarios que hay ahora, por ejemplo de Jessica Barrone. Ella dice, nos queda exigir una intervención seria, responsable y profesional para acompañar a nuestros adolescentes en contextos de vulnerabilidad. Clau Per dice, pienso en el proyecto de ley presentado esta semana sobre la prohibición del lenguaje inclusivo. ¿Se refuerza el control social a través de dominio y monopolización de la palabra? Y después también otro comentario dice, poder pensarnos todos en ese acompañamiento, no como una responsabilidad ajena. Comentarios Sí, por ahí. Bueno, lo del... Un beso grande a Jessie, mi compañera de equipo, y Clau, que nos conocimos a través de 100 redes, que es de Ushuaia, una gran docente de Ushuaia también, en Tierra del Fuego. Sí, creo que en realidad el compromiso es colectivo, hay que hacer una autorreflexión importante, ¿no? Una autocrítica, como decía Ceci, bueno, ver desde qué lugar nos paramos, desde qué enfoque trabajamos, importantísimo en estos tiempos y en todos, pero bueno, ahora que podemos ponerlo en palabras, trabajar desde un enfoque de derechos humanos y desde perspectiva de géneros, ¿sí? Eso es fundamental, a cualquier análisis, me parece que tiene que ser transversal a todo, ¿no? A la educación, a las prácticas y al ejercicio del trabajo social, a las prácticas de enseñanza. Me parece que es sumamente fundamental poder pensarlo desde ese lugar. Bueno, perfecto. Queda muchísimo para pensar, para seguir charlando quizás. Y bueno, nos queda invitar a la gente a leer el libro también y ver qué resonancias suceden ahí, ¿no? Cómo nos toca a cada uno esto también. Por ahí cómo se hablaba en determinado momento de la responsabilidad individual también y a partir de ahí la generación de redes. Así que bueno, si alguien más quiere decir algo, este es el momento, si no vamos a ir cerrando. Vamos a agradecer entonces a todos los que estuvieron ahí del otro lado, escuchándonos. Agradecerle por supuesto a Carlos, a Fabiana, a Cecilia por habernos acompañado y Geraldina, bueno, a vos también por haberte dispuesto y por habernos encontrado en aquel 2019 prepandemia. Celebro eso, Lau. Sí, nos encontramos en Azul, en un congreso de trabajo social de la provincia de Buenos Aires, y de ahí empezamos a transitar este camino de la publicación del libro bueno, y de la discusión también de todas estas ideas, ¿no? Y estos pensamientos y estas experiencias que Geraldina traía y que nos pareció interesante poder compartirlo también con otros. Así que muchísimas gracias una vez más y nos estamos encontrando.